El tema de hoy tiene que ver con ayudar al necesitado, pero también identificar quién es ese necesitado. Estamos viviendo tiempos globalmente muy difíciles. Si bien, como siempre, hay esperanza de que las cosas van a mejorar, también sabemos que las consecuencias de esta pandemia, las consecuencias de salud, las consecuencias emocionales y obviamente las consecuencias económicas van a perdurar por un largo tiempo por delante. Mucha gente ha perdido seres queridos y la sanidad espiritual, emocional de esta situación no es algo que va a suceder en un día, no se va a curar con una vacuna. De la misma manera, cada día escuchamos de personas que lamentablemente están perdiendo sus trabajos, personas que han recibido grandes cortes en sus ingresos, etcétera, etcétera. Y todo eso también va a tener una consecuencia dominó a largo plazo. Vamos a entrar, Dios quiera que no, pero muy probablemente en una etapa que va a durar por algún tiempo, una etapa económicamente dura, que va a durar por un tiempo. Y en medio de todo esto, sigue estando presente esa realidad, ese llamado divino a amar al prójimo como a uno mismo. Ese llamado divino que el Espíritu Santo nos hace por medio del apóstol Pablo, por ejemplo, de no velar solamente por los intereses de uno, sino por los intereses también de los demás, que lo encontramos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 4, o lo que encontramos, el mandamiento que encontramos en Gálatas capítulo 2, de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, efectivamente hay un llamado de Dios, un llamado espiritual a la iglesia, de ayudarnos unos a otros, de cuidarnos los unos a los otros, de proveer los unos para los otros. Y esto es fundamental y es importante porque este es un llamado tanto para la iglesia como institución, así como lo es para el cristiano individual y para las familias cristianas. Tenemos la tarea de vivir una vida de cuidado y apoyo mutuo, de velar los unos por los otros. Sin embargo, en medio de esto hay un otro lado, una otra cara de la moneda. Y el apóstol Pablo lidia con esto en 1 Timoteo capítulo 5. Y vamos a leer estos versículos y quiero darles una advertencia, como sale en los CDs de los hip hoperos de ahora, ¿no ve? O de los reggaetoneros, que dice, advertencia, este es un lenguaje altamente ofensivo. El lenguaje que usa Pablo en 1 Timoteo 5 para el oído moderno es un lenguaje altamente ofensivo. Él utiliza un lenguaje que parecería misógino, parecería un lenguaje de ataque a las mujeres, pero hay que entender el contexto en el que él está escribiendo y por qué está escribiendo esto y extrapolarlo a una idea universal. Si leemos a Pablo en su contexto, nos vamos a dar cuenta que Pablo no era machista, Pablo no era misógino, al contrario, al igual que Jesús, Pablo era una persona que reivindicaba mucho a la mujer en sus épocas. Jesús escandaliza a sus contemporáneos por el lugar que le otorga a la mujer. Entonces, no es un lenguaje intencionalmente o con una carga machista. Simplemente hay que ubicarse en el siglo I, en la mentalidad y la realidad sociocultural de la época, para entender el lenguaje que aquí se está utilizando y lo que realmente nos quiere decir. Y si Pablo peca de algo aquí es de usar ejemplos que en su contexto eran muy bien entendidos, pero que 2000 años después se sacan de contexto y pueden ser muy mal interpretados. Entonces todo esto lo doy como una advertencia del lenguaje que vamos a escuchar para que podamos hacer a un lado nuestras sensibilidades, nuestras hipersensibilidades, nuestros estereotipos postmodernos del siglo XXI y tratemos de escuchar la escritura en sus propios méritos y extrapolarla a algunas enseñanzas prácticas de hoy, ¿sí? Si puedes hacer ese ejercicio, entonces te animo a que lo hagas. Si realmente no tienes la capacidad emocional de hacer esto, entonces, bueno, te va a costar mucho poder ir más allá del lenguaje frontal y poder entrar a lo que realmente se está queriendo enseñar en este pasaje de 1 Timoteo 5 y lo que queremos enseñar el día de hoy. Entonces, lo vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir entendiendo a qué queremos llegar. Y toda esta advertencia nace en torno al lenguaje del pasaje, pero la temática de la que hablábamos, se les mencionaba hace un rato, es la otra cara de la moneda, de esta necesidad de ayudarse unos a otros, de esta necesidad de cuidar
los unos por los otros. Porque es evidente que en el siglo I, como en el siglo XX, como en el siglo XXI, como en el siglo XV, hay personas que aprovechan de esta situación, de este mandato, de esta prestancia de la iglesia y del cristiano a ser generoso y ayudar como una herramienta para empezar a vivir de la ayuda o hacer una costumbre del pedir ayuda eh, y hacen a un lado otro mandato igual de importante que es el mandato de trabajar, de esforzarse y de velar por sus familias. Entonces, aquí hay que ser prudentes y cuidadosos. Y te voy a decir algo que es muy, muy importante. Esto no está en la escritura, es un principio básico de economía y de sentido común. Al darle tú algo a alguien, indirectamente se lo estás quitando a otra persona. ¿Por qué? Porque nadie posee recursos ilimitados. Nadie tiene una fuente ilimitada, solamente Dios. Ni siquiera los gobiernos que tienen fuentes virtualmente ilimitadas entre sus préstamos y demás, no tienen fuentes ilimitadas. Entonces, cuando yo escojo, ya sea individualmente como persona, o escojo como institución, o escojo a nivel macro, el colocar recursos a un individuo, a una familia o a un grupo de individuos, esos mismos recursos indirectamente se los estoy quitando a otro grupo. Entonces yo debo ser muy sabio y prudente al escoger qué le doy a quién. Y hablando ya de los recursos de cada uno como familia o individuo y de los recursos de las iglesias, sabemos que estos son extremadamente limitados. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cómo puedo maximizar mi ayuda de tal manera que le llegue a quien más lo necesita y no se pierda o despilfarre en alguien que realmente no lo necesita, pero que es muy hábil en aparentar necesitarlo o en pedirlo? Y Pablo está hablando de esto en este pasaje de 1 Timoteo 5. Y él empieza y lo enmarca esto en un contexto de moralidad cristiana que también es importante. Y empieza 1 Timoteo 5 y dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Y fíjate nuevamente cómo está enmarcando Pablo la charla, porque él mismo ya sabe que después va a dar ejemplos que pueden sonar difíciles. Entonces está enmarcando en la charla en un contexto de honra. Está agrupando a todas las personas, ancianos, ancianas, jóvenes, varones y mujeres. Y está diciendo, todo ser humano que se cruza en tu camino merece respeto, merece honra. En una manera poética, en una manera que hace eco de la mentalidad de la época, él está hablando de que al anciano, si bien en algún momento puede ser que tengas que corregirle o reprenderle o exhortarle, hazlo no con dureza, sino con amor como tu padre. Y algunas veces yo he escuchado personas mayores que lo dejan ahí. No puedes tú levantarle la voz a un anciano porque es anciano. Pero ellos tratan mal a los jóvenes. Dicen, yo soy mayor y entonces me respetas y maltratan a personas de menor edad. Y luego dice, trata a los jóvenes como hermanos. Entonces, esto es de ida y vuelta, lo mismo, a las ancianas como a madres, jalando el mismo concepto que al anciano varón como un padre, a la anciana mujer como a madre, a las jóvenes como hermanas. Entonces, quiero que te fijes que él aquí está poniendo de plano a todas las personas de todas las edades y sin importar su sexo al mismo nivel de honra. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, todos merecen respeto, todos merecen amor, todos merecen ser valorados. Entonces parte de ahí y continúa entrando a describir una categoría de personas que en la época del siglo I, en la sociedad judía, en la sociedad greco-romana del siglo I, eran personas legalmente desposeídas. Y esto no es porque era Pablo machista o misógino, es porque la legislación de la época era así. Y más bien la moral cristiana entra a luchar de golpe contra esto, porque tanto en el mundo greco-romano y más específicamente en el mundo judío de la época, la mujer no tenía derecho a posesión. La línea de herencia, la línea de propiedad iba por el varón. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, se quedaba sin nada. Literalmente era un grupo de personas totalmente desposeídas. Podía ser millonaria hoy día y al día siguiente quedar viuda y quedarte en la calle. Y lo mismo pasaba con los huérfanos.
Los huérfanos eran un grupo totalmente desposeído, sin papás, sin progenitores que los defiendan y saquen cara por ellos. Eran presa de buitres abusivos que les robaban todo y veían la orfandad como una maldición, como un rechazo. Nuevamente el cristianismo entra en contra de eso y es en el cristianismo que se empieza a defender a los grupos desposeídos, a los grupos marginales, se empieza a defender a aquel que no tenía, desde el no nato hasta el anciano. Entonces el cristianismo era una fuerza contracultural de defensa del desposeído, de defensa del necesitado. Entonces Pablo, enmarcando nuevamente desde el principio en el nivel de honra mutua de todo ser humano, entra al versículo 3 de 1 Timoteo 5 y dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Y aquí entra la primera advertencia del lenguaje, versículo 6. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ok, vamos a sacar primero de lado el versículo 6, que seguramente es en el que muchos se han quedado colgados. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. ¡Ah, qué desgraciado, qué barbaridad! ¿Cómo decir eso? ¿De qué está hablando aquí? El apóstol Pablo está hablando de que hay dos grupos grandes de viudas. Y nuevamente entendemos por qué está hablando de la viuda, porque la viuda era un grupo social desamparado. Entonces, él primero divide en dos grandes grupos. Las viudas que de verdad lo son versus las que no. Y él dice, ok, una viuda que de verdad lo es una mujer sola, es alguien que no tiene a nadie. Otro grupo son personas que han perdido a su esposo, pero tienen hijos y tienen parientes que las puedan cuidar. Entonces, él agarra y hace esta primera división y dice, cuidado, que cuando alguien te dice, no tengo nadie que me ayude, de verdad no tenga nadie y no sea solamente alguien que sí tiene quien le ayude, pero que se ha acostumbrado a vivir de la ayuda de otros. Esa es la primera división que él hace y volveme a entender. Está usando a la viuda como un ejemplo del grupo marginal de su época. No está singularizando a la mujer, ¿sí? Hoy en día se podría hablar de muchos grupos marginales similares. Ok, y número dos, ya entrando a hablar de la que realmente lo es, de la persona que realmente no tiene a nadie y está sola, entonces él dice, dentro de este grupo que es realmente necesitado, hay igual dos subgrupos. El primer grupo es aquel que al verse en necesidad, al verse en soledad, empieza a depender de Dios, empieza a buscar a Dios, a amar a Dios y a clamar a Dios por ayuda. Y el otro grupo que utiliza esto como una herramienta para dar rienda suelta a su carne. Entonces, cuando dice la viuda que se entrega al placer y está muerta en vida, está hablando porque era muy común en esas épocas que este grupo de personas, sobre todo jóvenes, acuérdense que era una época en la que la esperanza de vida era muy, muy baja, especialmente en los varones, porque normalmente iban a la guerra y tenían trabajo manual muy, muy duro. Entonces, de una manera u otra, su esperanza de vida era corta, ya sea que morían en accidentes laborales o por consecuencias de su trabajo, o morían en guerra. Entonces, muchas mujeres quedaban viudas siendo muy jóvenes y aprovechaban esto, aprovechaban ya sea su belleza o lo que sea, para acercarse a varones y seducirlos con, con tal de poder ganar favores de ellos. Era una práctica subcultural de la época. Se encuentra, por ejemplo, el famoso caso de Juan capítulo 4, de la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. No se dice si era viuda o divorciada, el texto no especifica eso, pero sí era natural, era común que una mujer, por no quedarse sola, se acerque y busque seducir a los hombres, y también era la contraparte de eso y la barbaridad también era que haya hombres que vean a la mujer necesitada y se aprovechen de eso para abusar de ella. No estoy diciendo violarla, sino abusar en el sentido psicológico de utilizarla, ¿verdad? Entonces, era una cultura en ese sentido de ambos lados
que realmente no era correcta. Y nuevamente el cristianismo entra en contra de eso. En otros lugares, como en 1 Corintios 7, en Mateo capítulo 18, los cristianos justamente por eso exaltan el matrimonio y sobre todo exaltan nuevamente dentro de esa cultura la necesidad que el varón tenía de respetar, amar y honrar a la mujer dentro del matrimonio. Ok, pero bueno, habiendo dicho todo eso, entonces lo que aquí está hablando el apóstol Pablo es lo siguiente. Una viuda que de verdad lo es, que no tiene a nadie, que se ha quedado sola, tiene dos caminos, o depender de Dios o utilizar sus encantos para encontrar su propia manera de subsistencia. Entonces él agarra y dice, mira, encárgales que es mejor que sean intachables. Encárgales que es mejor que dependan de Dios. Y luego termina el versículo 8 y dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, fíjate esto. Si tú lees el versículo 4 nuevamente y dice, si la viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan hacia sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios, Él lo está enmarcando desde esta manera. Y está diciendo, ¿sabes? Si alguien tiene quien le ayude, tiene familia, tiene hijos, tiene nietos y no cuidan de ellos, esta gente es una vergüenza. Esta gente es una descarada. No el necesitado, no el anciano solo, sino estos jóvenes, estos hijos y nietos que desamparan a sus padres y abuelos. Esta gente dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué dice peor que un incrédulo? Porque acordate lo que te acabo de poner el contexto. En el mundo greco-romano y en el mundo judío del siglo lo común de la gente era ver con desprecio al necesitado. Esa mentalidad que hoy tenemos de cuidar del necesitado, de cuidar del débil, de cuidar del desposeído, es el resultado de una cristianización del mundo occidental. Pero antes de la cristianización del mundo occidental, en el mundo, entre comillas, pagano, grecorromano, y en el mundo fariseo, saduceo del judaísmo del siglo el desamparado, el necesitado, el enfermo, el huérfano, la viuda, eran vistos con desprecio, eran vistos como gente que había sido maldecida, que los dioses estaban en su contra. No había una cultura de ayudarlos, había una cultura de menospreciarlos. Entonces, en esa cultura de menosprecio, aún en esa cultura de menosprecio, sí había una idea de que los hijos cuidaban de los papás, de que la gente joven en la familia trabajaba y se esforzaba para cuidar de la gente anciana en la familia. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor de un incrédulo, está diciendo eso, mira, hasta entre los incrédulos que ven al desposeído, al desamparado con desprecio, hasta ellos cuidan por su propia gente. Y como tú, que te dices cristiano, que te dices hijo de Dios, no vas a velar por los tuyos, no vas a cuidar, acompañar y ayudar a tu padre ancianito, a tu abuelita. Entonces el apóstol Pablo enmarca esto en contexto y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner aquí las cosas claras. Hay gente realmente necesitada y hay gente necesitada, ya sea porque ha aprendido a estirar la mano y a vivir de pedir, o porque hay, en su familia no los están cuidando como deberían y esto es vergonzoso. Es vergonzoso para aquel hijo, para aquel nieto que no cuida de aquellos necesitados en su familia. Entonces entra al versículo 9 con esta idea y dice, en la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 70 años, de 60 años, perdón, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyes en esta lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Perdón, está haciendo mucho frío en Cochabamba. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y intrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Ok,
Entonces, el versículo 15 más lo echaremos ahí. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Ok, nuevamente aquí el lenguaje. No, qué barbaridad, cómo hablar así, qué desgraciado, qué machista, qué no sé qué. Contexto, pongamos el lenguaje en el contexto y qué es lo que él está queriendo decir y cómo lo extrapolamos a nosotros. Y lo que él está diciendo es básicamente esto: mira, dentro de tu comunidad hay recursos limitados y esos recursos limitados se deben entregar, repartir entre aquellos que realmente lo necesitan. Entonces dice, mira, ¿a quién vas a poner en la lista? Vas a poner en la lista a personas que realmente lo necesitan, pero que además de su necesidad se siguen esforzando para hacer algo bueno, para para vivir conforme a tus principios, para vivir conforme a lo que es correcto. Y no a personas ociosas que si tienen la capacidad de ir de casa en casa, que si tienen la capacidad de estar hablando, que si tienen la capacidad de estar chismoseando, metiéndose en la vida ajena, entonces tendrían la capacidad también de hacer algo productivo. Y están escogiendo ser improductivas y vivir de pedir y vivir de la ociosidad y vivir de la generosidad de otros. Eso es lo que está tratando de decir. Y nuevamente está usando el ejemplo sociocultural de la época. Porque como les expliqué al principio, en esa época había muchas personas que quedaban viudas muy, muy jóvenes. Y eran gente que había quedado viudas en su juventud, sin hijos, simpáticas. Y entonces, ¿qué hacían? Lo que hemos dicho hace rato. Empezaban a buscar favores por medio de la seducción y demás. Entonces, es un ejemplo sociocultural, no es un ejemplo que está machista o atacando a un grupo específico. Es un ejemplo sociocultural de la época. Hoy podríamos extrapolarlo a un ejemplo actual de nosotros ahora. Por ejemplo, ya vemos de los extranjeros que están en la calle, independientemente de su nacionalidad. Tenemos extranjeros de la región que vienen hasta nuestra sociedad y muchos de ellos lo hacen por necesidad real, otros lo hacen por gusto y otros lo hacen por algo intermedio entre las dos cosas. Entonces, imagínate que tú digas, yo me apiado, me duele el corazón de ver a esas personas en este frío, en este momento tan duro, que están viviendo en la calle y no tienen quien les ayude. Y dices, les voy a ayudar. Entonces el consejo se extrapola a eso. Es nuevamente un consejo contextualizado de la cultura, pero el principio de fondo sigue estando ahí. Y dice, mira, fíjate quiénes son los que realmente lo necesitan, los que realmente están ahí tratando de hacer algo, de salir adelante, vendiendo alguna cosita, esforzándose para salir adelante y a esos ayudarles. Pero hay otros que han hecho de eso un estilo de vida, que aunque les ofrezcan, aunque tengan la capacidad de hacer algo diferente, no lo hacen porque les es más cómodo vivir así, porque es su mentalidad, su filosofía vivir así. Y dice, ellos están realmente perjudicando a los otros. Eso es lo que básicamente están haciendo. Y entonces esas personas están, como dice en el versículo 13, ociosas y van de casa en casa y se vuelven holgazanes, entrometidos, chismosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, el ejemplo que él está dando es un ejemplo sociocultural de un grupo necesitado de la época y cómo ese grupo se manejaba. Podríamos extrapolarlo a muchos ejemplos de hoy. Eh, ok, entonces, por eso el versículo 14 dice, les exhorta a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. ¿Por qué él añade eso en el versículo 14? Porque añade una solución sociocultural. Y les explicaba al principio que en esa época, legalmente hablando, la mujer no tenía capacidad de herencia o propiedad en muchas de las culturas de la época. Por lo tanto, él dice, la solución que tienen es, si son jóvenes y todavía pueden y todavía tienen la posibilidad de hacerlo, cásense, hagan lo que en esa época era la solución, ¿me entiendes? Es muy difícil para nosotros entenderlo hoy porque vivimos en una cultura diametralmente opuesta, que nuevamente esa cultura diametralmente opuesta en la que vivimos hoy es el resultado de estos principios de igualdad que ellos van poniendo en el siglo I, que en el siglo I eran contraculturales, eran extravagantes hablar así. Pero bueno, lo traeremos entonces, por ejemplo, a nuestro ejemplo de hoy. Y básicamente lo que él está diciendo es lo siguiente: mira, si tú tienes una persona en situación de calle, que es realmente anciana, que realmente está, hay personas en situación de calle que son sordomudos, que son cieguitos, que tienen problemas de salud, que tienen necesidades especiales y realmente necesitan ayuda. En nuestra sociedad
hay centenares de huérfanos, de niños que no tienen a nadie. Y te está diciendo, a ellos ayúdales, destina toda tu ayuda. Pero si hay alguien que tiene 2 brazos, 2 piernas, tiene salud, pues a ellos dales mecanismos de trabajo, que trabajen, que sobrevivan, que se esfuercen. No está diciendo que no los ayudes, está diciendo que hagan lo correcto para ser ayudados. Entonces, lo que este pasaje nos está tratando de explicar es que nosotros debemos ser sabios con nuestra compasión. La compasión es necesaria, la compasión es fundamental, la compasión es la esencia del mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Pero esa compasión debe ir acompañada de sabiduría, esa compasión debe ir acompañada de prudencia, esa compasión debe ir acompañada de contexto. Porque recuerda lo que te decía hace rato, el darle a uno indirectamente le quita a otro. Si yo tengo un sándwich para regalar, al regalarle ese sándwich a una persona, pues ya no se lo estoy dando a otra. Y la pregunta fundamental que nos plantea este pasaje por debajo, la pregunta subyacente de este pasaje es, ¿a quién se lo vas a dar? Y lo que nos está dando son criterios para escoger a quién dárselo. Y en esos criterios está usando un ejemplo contextual de la época. Entonces, por eso te vuelvo a invitar a que puedas ver más allá del lenguaje, que en este caso para nuestro oído hipersensible, hiperigualitario del siglo XXI es un lenguaje terrible, es un lenguaje machista, es un lenguaje ofensivo, a que puedas entender que esto fue escrito en el siglo I, y en el siglo I este era un lenguaje revolucionario. Y fruto de este tipo de mentalidad que la iglesia introduce, llegamos al mundo igualitario que hoy tenemos. Ese es tema de otra charla. El favor que nuevamente te pido insistentemente es que veas más allá del lenguaje y puedas observar el principio de fondo. Versículo 16, con esto vamos a cerrar, y dice, si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sea una carga a la iglesia, así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Y ahí aterriza en el principio fundamental. Si alguien tiene quien le ayude, y de verdad tiene quien le ayude, que primero busque ayuda en su familia. Y la otra cara de la moneda es que la familia debe ayudar a sus ancianos, a sus niños, a sus enfermos. Porque hay otros que de verdad no tienen a nadie. Y a esos tenemos una responsabilidad mayor de ayudarles. Entonces, fíjate el enmarcado. Versículo 1, cuando se nos dice que debemos darnos todos honra similar. Al anciano y a la anciana respetarlos, amarlos, honrarlos. Y a los jóvenes, hombres y mujeres, respetarlos, amarlos y honrarlos. La honra, el amor, el respeto, el valor es mutuo, es de ida y vuelta, es todos contra todos. Todo ser humano es merecedor de honra, es merecedor de respeto, es merecedor de amor, es merecedor de cuidado. Y luego entra a la aplicación, y en la aplicación es bien clara y dice, ¿sabes qué? Dentro de todo esto vas a encontrar grupos necesitados, grupos que necesitan tu ayuda. Y en esos grupos que necesitan tu ayuda, tú tienes que ser sabio y discernir cuánta ayuda tengo, cuánta ayuda puedo dar y a quién le corresponde. Entonces, ahí hay 2 áreas de responsabilidad. La primera es la familia, la segunda ya es lo externo, la iglesia como institución, la iglesia como comunidad u otros individuos. Entonces, ahí te está diciendo a ti, sentate y evalúa. Primero, como hijo, como nieto, como persona. ¿Tengo papás? ¿Tengo niños? ¿Tengo abuelos? ¿Tengo hermanos que necesitan ayuda y tengo cómo ayudarlos y no lo estoy haciendo? Y dice, si esa es la realidad, entonces estás negando a Dios. Estás siendo peor que un incrédulo, porque hasta aquel que no tiene a Dios, hasta aquella persona, entre comillas, malvada, cuida de los suyos. Y si tú, que afirmas conocer y amar a Dios, no cuidas de los tuyos, entonces realmente estás negando a ese Dios al que dices conocer. Si tienes, a mí a veces entre que me duele y me frustra ver personas que tienen hijos, que tienen nietos, una ancianita que tiene su hija en España, que le está yendo re bien, y aquí la señora se está muriendo de hambre, no tiene para comprarse una aspirina.
Y en teoría es cristiana, la hija en España. Me estoy inventando un ejemplo, no estoy indirecteando a nadie. Y tú dices, ¿qué clase de persona eres? Pero también viene la otra cara de la moneda, o sea, gente que tiene hijos mayores, hijos adultos, hijos que están trabajando, eh, y que agarran y dicen, ayúdenme, no tengo a nadie, estoy yo solo, somos solo yo y mi guagüita. ¿Y qué edad tiene tu guagüita? 35 años y trabaja, pero es mi guagüita. ¿Cómo? O sea, no funciona así. No funciona así la cosa. Lo que aquí está diciendo es, ok, sean responsables, ¿sí? Si tú estás en edad de trabajar, tienes ingresos, tienes cómo sobreponerte, entonces primero cuida en la casa, cuida a aquellos de la casa. Y en segundo lugar dice, hay otro grupo de gente que es real y sinceramente necesitada, que no tiene quien le cuide, que no tiene quien le ayude, que no tiene recursos ni mecanismos. A esa gente, ayúdales, ayúdales generosa y desprendidamente. Ahora, en medio de estos dos extremos, obviamente hay una realidad más compleja y hay la realidad intermedia de gente que sí está velando por los suyos, pero ni aún así le alcanza. Y en la iglesia, por ejemplo, hemos tenido esa situación no muy lejos. En diciembre del año pasado, cuando todavía no había cuarentena ni COVID, se organizó, por ejemplo, un gran almuerzo para ayudar a algunas familias que habían tenido problemas de salud y que estaban necesitadas. Y se repartió entre ellos la ayuda. Entonces, no estamos diciendo, ni por implicación ni por afirmación, que si alguien tiene familias, entonces no le ayudes. Para nada. Ayuda a todo el que necesita. Lo que estamos diciendo es que estratifiques, seas sabio y seas prudente con tu ayuda y que no te dejes llevar o engatusar o por personas que son muy hábiles pidiendo y que en realidad no necesitan tanto. Y hay otra gente que realmente necesita, pero por amor propio, por ganas de salir adelante, no te va a decir. Busquemos discernimiento y seamos claros en esto, porque al darle a uno, otra vez, indirectamente le estás quitando al otro. Entonces, el mensaje, el punto de este pasaje y el mensaje de hoy creo que es bastante claro, es bastante importante y es ese simple hecho de que tenemos un llamado a la generosidad, a velar los unos por los otros. Como decía Filipenses 2:4, no solamente a mirar por nuestras cosas, sino también de velar por el bien de los otros. Como dice Jesús en reiteradas ocasiones, amar al prójimo como uno mismo. El apóstol Juan lo repite en Primera de Juan. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, a que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. O sea, hay un mandato cristiano fuerte, fundamental, de ayudarnos siempre los unos a los otros. Número uno. Número dos, al hablar de honra dentro de la fe y la cosmovisión cristiana, la honra es general. Tú debes honrar a todo ser humano que tienes delante de ti, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano. Eh, Todo ser humano merece honra, respeto, valor, sin excepción alguna. Habiendo dicho todo esto, ya entramos a la práctica de la distribución de recursos de ayuda al necesitado. Y nuevamente, en ese enfoque y en ese camino de la distribución de recursos de ayuda al necesitado, el llamado es a ser sabios, a poder priorizar, a poder decir, hay grupos que son real, genuina y sinceramente necesitados. Y a ese grupo debemos priorizar la ayuda. Hay otros grupos que tienen una necesidad temporal y ese grupo de necesidad temporal, alguien ha sufrido un accidente, ha tenido un problema, ha perdido su trabajo, entonces se le puede dar un apoyo temporal hasta que salga adelante. Pero lamentablemente existe otro grupo que se acostumbra y encuentra mecanismos para vivir de la ayuda, vivir de la compasión de los demás y no quiere ser responsable de su vida ni de los suyos. Y ese grupo nos está diciendo, no puedes fomentar ese estilo de vida, sino que debes exhortarles a que se sobrepongan y salgan adelante y cuiden de los suyos y hagan las cosas bien. Entonces, espero que ese mensaje sea claro, porque en este tiempo estamos en un tiempo mundialmente de vacas flacas, en un tiempo en el que todos en general estamos atravesando momentos duros y es un momento en el que la necesidad se ve de cara. Hay pocos recursos y mucha necesidad y queremos ser generosos, queremos ser amables, queremos estar ahí para todos, pero ten cuidado porque recuerda que realmente al darle a alguien, no le estás dando a alguien más. Entonces, que Dios te ayude, que Dios nos ayude
a todos a poder ser generosos, a poder compartir con otro, a poder dar de lo que Dios nos ha dado generosa y ampliamente, pero al mismo tiempo a poder hacer esto de la mejor manera, con la mayor sabiduría y a quien realmente le hace falta. Y en este sentido es algo que solamente tú en oración y en buen criterio de sabiduría puedes decidir. Así tú como individuo, como familia, así como cada institución, sea iglesia, sea empresa, sea lo que sea, tiene esa facultad de decidir cómo, cuándo y a quién ayudar. Eh, y en ese sentido, ese es el llamado que nos hace el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5. Vuelvo a insistir, es un llamado que tiene dos connotaciones. Una connotación hacia ti y una connotación desde ti hacia otros. La connotación hacia ti es esta. Ponte de cara al espejo y di, ¿estoy yo siendo una persona que honra, que respeta, que cuida, que vela por aquellos necesitados en mi entorno, especial y particularmente en mi familia, mis abuelitos, mis papás, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos y otros más a mi alrededor? ¿O estoy siendo una persona egoísta o una persona ociosa que teniendo los medios para poder hacer algo no lo está haciendo? ¿O, o, o que tiene los medios para ayudar y no está ayudando? Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación es ya para aquel que sí tiene esa generosidad, esa compasión, ese deseo de ayudar. Y a ti te está diciendo, hazlo, hazlo, pero hazlo sabiamente, apoyando al que necesita y no fomentando al que no. Entonces, bueno, espero que esto te dé algunas guías, algunas pautas prácticas de cómo en este tiempo utilizar generosamente tus recursos y nuevamente poder ver más allá de un lenguaje contextual y antiguo del siglo I de este pasaje y poder ver el principio que por debajo este pasaje nos está queriendo enseñar, que es un principio eterno y sabio y aplicable a todos. Que Dios les bendiga, que tenga una linda, linda semana. Como siempre les recuerdo, por favor, quédense en casa. Si vas a salir de casa, ya sea por trabajo o por alguna emergencia, utiliza todos los medios de bioseguridad. Siempre lleva tu alcohol en gel, siempre ponte tu barbijo, mantén la distancia. Eh, cuidémonos unos a otros, cuidémonos a nosotros mismos, para que cuando todo esto pase volvamos a estar todos juntos. Practica la generosidad, esfuérzate y sé valiente. Dios está contigo. Que tengan una linda semana y va a ser hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga.